En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis hermanos, mis hermanas, para prepararnos a celebrar estos sagrados misterios, para entrar en la celebración de esta Santa Misa, misterio de vida, misterio de gracias, misterio de resurrección en este domingo, el Día del Señor, pidamos primero perdón por las veces y las ocasiones en que fallamos, en que hemos sido infieles, incapaces de reconocer el amor infinito y misericordioso que el Señor ofrece a cada instante por cada uno de nosotros. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos
en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor, levanto mi alma, levanto mi alma a ti, Señor. Enséñame tus caminos. Instrúyeme en tu senda. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. A ti, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma a ti, Señor. El Señor es bueno y recto. Enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. A ti, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma a ti, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios.
Hermanos, les quiero decir una cosa. El tiempo apremia. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. Los que sufren como si no sufrieran. Los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no compraran. Los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él. Porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos del Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. En nuestro lenguaje moderno, el significado de la palabra tiempo es quizás uno de los términos que menos logra describir la grandiosidad y la importancia de lo que queremos transmitir. El lenguaje griego utiliza dos palabras cuando habla acerca del tiempo: la palabra cronos y la palabra kyrios. Con la palabra cronos describe el proceso de medir el tiempo, el flujo continuo de los años, de los días, de las horas. Nuestras agendas y nuestras actividades son administradas de acuerdo al cronos. En el siglo XIX, con la invención del reloj, cambia la idea de que era Dios el que estaba tomando el tiempo a través de la creación y del cambio de las estaciones. Tomar el tiempo se volvió una obligación civil, y en los Estados Unidos se deposita la tarea de medir el tiempo en las oficinas de correos. A partir de entonces, el sentido de hábito y la regularidad había sido establecido. Por otro lado, la idea del tiempo como kyrios reconoce que hay muchos hechos fuera de nuestro control, hechos misteriosos, naturales o históricos que alteran definitivamente nuestras vidas y nuestra forma de enfrentar nuestra vida diaria. En otras palabras, cronos es controlable, kyrios es impredecible. En el Evangelio de San Marcos que hemos proclamado, Jesús con su kyrios irrumpe en nuestro cronos. A través de sus acciones, Jesús desata su intervención en nuestro mundo cuando dice:
El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. A través de esta proclamación, Jesús está anunciando que algo inusual y dramático está por comenzar. A partir de este momento, nada vuelve a ser igual. Reflexionamos hoy en lo que es quizás el momento de Kyrios más importante para toda la humanidad. El Evangelio. La buena nueva que grita que a partir de ahora el mandato divino se hace presente en el mundo para regir la historia. El reino que Jesús anuncia no es solo una nueva filosofía, no es solamente una llamada hacia una renovación normal o un conjunto de nuevas reglas acerca de cómo ser más religioso. El reino que Jesús anuncia es Dios mismo actuando en el aquí y ahora, moviéndose entre nosotros, la comunidad. El reino de Dios es una llamada a reformar nuestras vidas, a cambiar lo que hay equivocado en nuestra conducta, una llamada al arrepentimiento que incluye aceptar una nueva forma de vida. Inmediatamente después de su proclamación, Jesús inicia su vida pública a lo largo del mar de Galilea. Es ahí, de acuerdo a San Marcos, donde Pedro y Andrés, Santiago y Juan hacen casi instantáneamente un rompimiento con su identidad y sus vidas previas. Los cuatro eran pescadores y deciden instantáneamente dejar todo atrás por obediencia a Jesús, sin preguntas ni condiciones. Es tan poderoso el llamado que lo mismo hará Mateo unos pocos días después, al dejar su puesto de cobrador de impuestos para el Imperio Romano. Todo encuentro con lo divino implica una inesperada y profunda experiencia para el ser humano. El hecho es suficiente para dirigir a una persona hacia un modo de vida radicalmente diferente. Y esta no es la excepción. En adelante Jesús los convertirá en pescadores de hombres. ¿Cómo pudieron estos hombres, carentes de educación muy elaborada, ser llamados a ser trabajadores y maestros de santidad y a instruir a todas las naciones? La explicación empieza cuando decidimos despegarnos de todo lo que es superfluo. Dinero, joyas, propiedades, reconocimiento, posición social, etc. Un corazón generoso y bueno es mucho más valioso que una mente llena de orgullo y de ambición. Y aquel día aquellos discípulos experimentaron el poder de la llamada en la misma forma en que Mateo la experimentaría un poquito más tarde y decidiría también abandonar su puesto como cobrador de impuestos. A través de aquel encuentro personal con Jesús, ellos experimentaron asombro y confianza, valor y fe, atrevimiento y riesgo, llamada y respuesta, vida y muerte a su viejo yo. Deciden atender a sus corazones que arden con el fuego que Jesús ha encendido en ellos. Los discípulos escogieron aquel día dejar a su Padre terrenal para ir en busca del Padre espiritual. Con sus actos y sus respuestas, ellos reconocen a Jesús como el Señor de sus vidas. Su misión se convertiría a partir de ahora en atraer a hombres y mujeres de fe a las redes de la iglesia que Cristo fundaría sobre sus cabezas. Muchos de nosotros hemos llegado a estas redes de la iglesia luchando contra el pecado y muchas veces estando muy cerca de perder la batalla. Esta es la gente que muchas veces piensa que ya es demasiado tarde, que sus pecados son tan graves y numerosos que son indignos ante Dios y que no alcanzarían a ser perdonados. El día de hoy, déjenme decirles que si tú eres una de estas personas, estás equivocado. Jesús no escogió a los ricos ni a los sabios, no escogió a los santos, sino a los pecadores.
Nunca es demasiado tarde. No fue tarde para que Jonás decidiera regresar y obedecer a Dios en la primera lectura. Tampoco fue demasiado tarde para que los ninivitas se arrepintieran y evitaran el castigo divino. Jesús nos dice hoy sin rodeos: arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Él nos quiere aquí en las redes de su iglesia para que seamos como peces experimentando el alivio de la conversión en las aguas del bautismo, para que podamos gozar su poder de sanación, para experimentar el calor de la comunidad que contesta a su llamado y se congrega en su nombre. El día de hoy, al acercarnos al altar del sacrificio, pidámosle al Señor la sabiduría necesaria para reconocernos pecadores y aceptar con humildad la infinita compasión ofrecida por Él en la Eucaristía. Atendamos incondicionalmente su llamado. Aceptemos el reto de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Mis hermanas, mis hermanos, presentemos ahora adelante, hagamos juntos ahora nuestra profesión de fe. Decimos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Mis hermanas, mis hermanos, presentemos ahora delante del Señor nuestras plegarias, nuestras súplicas, nuestras peticiones. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que sean constantes en su misión de pescadores de hombres. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los gobernantes y los pueblos, para que sean capaces de escuchar la palabra de Dios y rectifiquen aquellas conductas que puedan ofender a Dios y a los hermanos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los jóvenes, para que no dejen de mirar a Cristo ante sus problemas y atiendan a su voz al tomar decisiones. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros mismos, para que con compasión y misericordia podamos llevar la curación y el amor de Dios a los enfermos, a los que sufren, a los adictos, a los moribundos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los fieles difuntos, señalados por la cruz salvadora de Cristo, y por todos los difuntos que solo Dios conoce. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor.
Escucha, Padre misericordioso, estas nuestras súplicas que hemos colocado delante de tu presencia. Te pedimos humildemente que las atiendas, pero también te pedimos que consideres todos aquellos deseos que se han quedado ocultos en lo secreto de nuestros corazones. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el Señor. Amén. Amén. Soy yo, Señor, quien contigo quiere hablar. Soy yo, Señor, quien contigo quiere hablar. Quiero hablarte de las cosas de mi juventud. Tú me vas a comprender. Quiero hablarte de las cosas de mi juventud. Tú me vas a comprender. Soy yo, Señor, quien contigo quiere hablar. Soy yo, Señor, quien contigo quiere hablar. En tu cáliz con tu sangre quiero yo tomar la bebida celestial. En tu cáliz con tu sangre quiero yo tomar la bebida celestial. Soy yo, Señor, quien contigo quiere hablar. 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 Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos todos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Amén, gloria a ti, Señor. Amén, aleluya. Amén. Mis hermanas, mis hermanos, fieles todos ahora a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Nos damos cordialmente unos a otros un saludo de paz.
pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, oh Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre,
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos un momento, por favor. Llegamos, como cada año, a este penúltimo fin de semana de enero y llegamos a la fecha en que empezamos de nuevo con nuestra campaña del llamado anual diocesano. El llamado anual diocesano, como muchos de ustedes saben, es la campaña para sostener a nuestro obispo de la diócesis de San José y la Cancillería que le ayuda a gobernar esta diócesis que le ha sido asignada. En la estructura de la Iglesia Universal es imposible para una parroquia existir por sí sola. No somos independientes, somos parte de una iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Muchos de nuestros ministerios se tienen que ejercer en común, como una comunidad diocesana. Ejemplos hay varios. Yo les quisiera comentar hoy por el ejemplo del que yo soy un testimonio y yo soy alguien que les puede decir que sí es cierto. Durante 5 años de mi vida, yo fui sostenido en colegiatura, en gastos, en asistencia, en comida, en libros y en todo lo que necesitara, por 5 años mientras estuve en formación para poderme ordenar como sacerdote y poder estar en esta comunidad sirviéndoles aquí como su párroco. Mi ministerio sacerdotal es un producto de estos fondos del llamado anual diocesano. Al igual que el del padre Joseph, al igual el que de los seminaristas que están actualmente en el seminario, este proceso es un proceso que nunca termina. Y cuando unos se ordenan, otros llegan, porque siempre habrá necesidad de sacerdotes. El hecho de que yo esté sirviéndoles aquí como su párroco es un testimonio vivo de que los fondos del llamado anual diocesano cumplen con el objetivo con los que son recaudados. Otros ejemplos, por ejemplo, el ministerio a las personas detenidas en las cárceles. Los sacerdotes que atienden a estas personas obviamente no colectan, no recogen una colecta y obviamente la diócesis los tiene que sostener. La preparación de laicos, la preparación de ministros, etcétera, etcétera, también es sostenida con fondos diocesanos del llamado anual diocesano. Hay tantos y tantos ministerios que son necesarios en nuestra iglesia y que no se pueden ofrecer a nivel parroquia, hay que ofrecerlos a nivel diócesis. El día de hoy me toca decirles que tenemos que cumplir nuestra parte proporcional de lo que nos toca sostener a la diócesis de San José como parroquia de Cristo Rey, y nuestra meta es exactamente la misma del año pasado, no está incrementada. El año pasado, por la bendición de Dios y la cooperación de todos ustedes, no tuvimos ningún problema para poner junta esta meta que la diócesis nos ha dado. Les pido de todo corazón su apoyo, su entendimiento y su ayuda para poder cumplir lo antes posible con este propósito y poder quitar este obstáculo del camino que necesitamos cubrirlo y podernos dedicar a trabajar por nuestra parroquia de Cristo Rey que tanto lo necesita en medio de esta crisis. Los invito a entregar su tarjeta de donación lo antes posible. Es una tarjeta con su donación anual. La donación la pueden hacer por una sola vez o la pueden hacer en mensualidades. La tarjeta explica cómo
y de dónde van a tomar esos fondos. La entregan en la oficina y durante todo el año les va a estar llegando un bill mensual si es que ese es el sistema que ustedes escogen. Hay mucha gente que escoge pagarlo en una sola exhibición porque no quiere tener otro pendiente, pero ahora sí que es una decisión de ustedes. No es mucho lo que tenemos que poner si todas las familias cooperamos. Bastará con unos $2, $3 diarios y verán qué fácil ponemos junta esa meta que nos corresponde. Si cada familia nos juntamos a dar 30, 40, $50 cada mes, seguramente pasaremos y con creces esa meta. Todas las cantidades en exceso de la meta diocesana serán regresadas íntegramente a esta comunidad parroquial. Y yo les aseguro que son utilizadas para poderles proporcionar los servicios ustedes mismos. Por favor, ayúdenos a cumplir lo antes posible con este llamado anual diocesano. Si ustedes no han recibido una tarjeta, un boletín o un flyer, por favor pídanlo, están disponibles a la salida de las. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga hoy, mañana. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, amar y a servir a nuestro prójimo. Nuestra misa ha terminado. Tengan una muy feliz y bendecida semana. ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? ¿Quién es? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida? Mis pecados con su muerte perdonó.